Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor.
Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud.
Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e Internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono.
Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono, transducir, convertida en datos digitales, codificar, enviadas a través de la red, transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor, decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales, los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos.
las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el
cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube.
Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llegue al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión.
Ejemplo 1, cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2, al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona.
Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor.
Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud.
Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e Internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono.
Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono, transducir, convertida en datos digitales, codificar, enviadas a través de la red, transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor, decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales, los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos.
las operaciones básicas sobre las señales para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el
cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor que la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube.
Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión.
Ejemplo 1, cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2, al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona.
Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor.
Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor que la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud.
Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e Internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de Internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales
decodificar enviadas a través de la red, transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor, decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales, los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones.
Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor que la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el
cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales para que una señal pueda ser transmitida correctamente es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión. Ejemplo 1. Cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2. Al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube.
Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales para que una señal pueda ser transmitida correctamente es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona. Los procesos básicos de las TICs. Transmisión de la información. La transmisión es el proceso mediante el cual la información se transporta de un lugar a otro. Este traslado puede ocurrir a través de diferentes medios como redes de internet, señales de teléfono móvil, cables o conexiones inalámbricas. Este proceso es esencial para la comunicación digital sin transmisión. No podríamos enviar mensajes, acceder a páginas web ni usar aplicaciones en línea. Además, la transmisión ocurre en fracciones de segundo, aunque muchas veces no lo notemos. Para que la transmisión sea posible, intervienen en distintos elementos. 1. Un emisor que envía la información, un receptor quien la recibe y un canal o medio de transmisión.
Ejemplo 1, cuando envías un audio por WhatsApp, el archivo primero se convierte en datos digitales. Luego esos datos viajan a través de antenas, cables y servidores de internet hasta llegar al dispositivo del receptor, donde se construyen para poder escucharse. Ejemplo 2, al ver un video de YouTube, la información no está almacenada en tu celular, sino que servidores ubicados en otras partes del mundo. A medida que lo reproducís, los datos se transmiten continuamente para que el video se vea sin interrupciones. 2. Grabaciones de la información. La grabación consiste en almacenar la información en algún soporte para poder acceder a ella en otro momento. Este proceso incluye tanto el guardado como la posterior reproducción de esa información. En las TICs, las grabaciones pueden realizarse en distintos tipos de dispositivos como discos rígidos, memorias internas, tarjetas CD o servicios de almacenamiento en la nube. Este proceso es fundamental porque permite conservar datos, documentos, imágenes y otros contenidos digitales. Ejemplo 1. Cuando sacas una foto con tu celular, la imagen se convierte en un archivo digital que se guarda en la memoria del dispositivo. Esa información queda almacenada hasta que decidís verla, editarla o compartirla. Ejemplo 2. Al guardar un trabajo práctico en Google Drive, la información no queda solo en tu computadora, sino que en servidores remotos. Esto permite que puedas acceder al archivo desde distintos dispositivos y que también puedas compartirlo con otras personas. 3. Procesamiento de la información. El procesamiento es el proceso mediante el cual la información se transforma para obtener el resultado determinado. Estos pueden implicar ordenar datos, modificarlos, analizarlos o combinarlos. Este proceso es realizado principalmente por programas y aplicaciones, aunque también interviene la acción del usuario. El procesamiento es clave para que la información tenga sentido y pueda ser utilizada de manera útil. Ejemplo 1. Cuando editas una foto con una aplicación, el programa modifica los datos originales de la imagen, colores, brillo, contraste, para generar una nueva versión. Este cambio es un claro ejemplo del procesamiento. Ejemplo 2. Al usar una planilla de cálculo como Excel, los datos que ingresás pueden ser organizados, sumados o analizados automáticamente mediante fórmulas. El programa procesa esa información para mostrar resultados que facilitan la interpretación de los datos. Las operaciones básicas sobre las señales. Para que una señal pueda ser transmitida correctamente, es necesario realizar una serie de transformaciones. Codificar. Consiste en convertir la información en un formato adecuado para su transmisión. Por ejemplo, transformar un sonido digital en datos digitales. Decodificar. Es el proceso inverso donde la información recibida se interpreta para que pueda ser comprendida por el usuario o dispositivo. Transducir. Implica transformar un tipo de señal en otro, como convertir la voz, energía sonora, en una señal eléctrica mediante un micrófono. Transporte de señales. Es el envío de la señal a través de un medio físico o inalámbrico. Ejemplo, cuando realizas una llamada, tu voz es captada por un micrófono. Transducir, convertida en datos digitales. Codificar, enviadas a través de la red. Transporte y luego reconstruida en el dispositivo del receptor. Decodificar. Ejemplo, al grabar un audio y enviarla por una app, el dispositivo transforma el sonido en datos digitales. Los comprime para que ocupen menos espacio y los envía por internet. Luego se reconstruyen para ser escuchados. La modulación en la transmisión. La modulación es una técnica que permite adaptar una señal para que pueda transmitirse de una manera más eficiente a través de un medio. Esto se logra modificando ciertas características de una señal portadora, como su frecuencia o su amplitud. Una de las funciones más importantes de la modulación es permitir la transmisión de múltiples señales al mismo tiempo sin que se interfieran entre sí. Esto es fundamentalmente en sistemas como la radio, la televisión e internet. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, diferentes dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. La modulación permite que viaje cada señal sin mezclarse con las demás, asegurando que en cada dispositivo reciba la información correcta. La conmutación en redes es el proceso que permite dirigir las señales hacia su destino correcto dentro de una red. Gracias a la conmutación, la información puede encontrar el camino adecuado para llegar desde el emisor hasta el receptor. Ejemplo, cuando envías un mensaje desde tu celular, este no viaja directamente al dispositivo del receptor. Primero pasa por distintos nodos y servidores que mediante comunicación deciden por dónde deben continuar el recorrido para llegar de manera eficiente. Sistema de retransmisión. La retransmisión consiste en recibir una señal y volver a enviarla para que pueda llegar más lejos. Este proceso se realiza mediante dispositivos intermedios que actúan como puentes entre el emisor y el receptor. Estos sistemas son fundamentales cuando la distancia es muy grande o cuando hay un obstáculo que dificulte la transmisión directa. Ejemplo, las antenas de telefonía celular reciben una señal de un dispositivo y la retransmiten a otras antenas hasta que llega al destino final. Esto permite que puedan comunicarse incluso estando lejos de otra persona.